Muy bien, bienvenidos al módulo 3, al diagnóstico de oportunidades de mejora del proyecto Lean. En esta oportunidad lo que vamos a ver es las herramientas que necesitamos para poder llevar a cabo este diagnóstico de manera integral y tener una foto actual del proceso para ver los problemas que tiene y ver cómo luego solucionarlos. Vamos a empezar hablando de un pilar importante del diagnóstico y es el relevamiento de la voz del cliente, lo que para Lean es la VOC, la VOC, Voice of the Customer. Vamos a comprender la importancia del relevamiento de la voz del cliente y traducir esta voz del cliente en los famosos CTQs que vamos a ver al final. Por lo tanto, si pueden recordar un poco lo que vimos en los módulos anteriores, el proyecto dividido en 3 grandes etapas está empezando ahora en el diagnóstico. Y ese diagnóstico de oportunidades de mejora lo que va a tener en cuenta es que botar un output, que es los problemas, para que el diseño pueda atacar la solución. Por lo tanto, es muy importante recordar que la voz del cliente va a representar para nosotros una métrica importante de la situación actual. Va a dar la necesidad real del proceso, es decir, qué cosa necesitamos para el proceso en base a requerimientos y variables. La métrica del proyecto está basada en los CTQs, en la voz del cliente y sobre todo es una meta que tenemos que tomar en cuenta para seguir adelante. Pero mucho cuidado con una pequeña confusión que podría suceder. Es muy diferente la voz del proceso a la voz del cliente. Cuando hablamos del proceso, hablamos de la estabilidad del mismo, hablamos del control, hablamos de los límites que permiten asegurar que un proceso se encuentra en estado, por decirlo así, de reposo o control. Cuando hablamos del cliente, hablamos de los límites de especificación que él nos ha solicitado para su producto. Por lo tanto, que un proceso esté bajo control no significa que esté cumpliendo con las especificaciones del cliente. Y un proceso que esté cumpliendo con las especificaciones del cliente no necesariamente va a ser un proceso que esté dentro de control. Son cosas totalmente independientes. Cuando hablamos de la especificación del cliente, hablamos de la capacidad que tiene el proceso para cumplir con esas especificaciones. Y cuando hablamos con los límites de control, hablamos de la estabilidad que tiene el proceso para encontrarse dentro de sus límites de control. Por lo tanto, en este aspecto, en el diagnóstico, lo que hay que relevar es la voz del cliente y qué tan bueno es el proceso o qué tan capaces de cumplir con las especificaciones que el cliente mismo nos ha planteado. Pero bien, la pregunta que viene a continuación es, ¿y cómo hacemos para relevar la voz del cliente? ¿Qué mecanismos o qué métodos existen para poder trabajar en esta parte? Y bien, hay múltiples en realidad. Los más utilizados son entrevistas a profundidad, visitas científicas para observar el punto del proceso, relevar información de la queja de clientes o quizás levantar información de investigaciones de mercado pasadas. Pueden ayudar mucho para tener una gran idea, pero lo más importante es tratar de alguna manera de hacer un contacto con el cliente. Y ojo, cuando decimos cliente no nos referimos exclusivamente al externo, puede ser también al interno. La idea es tener un mapa general de las necesidades del cliente, poder comprender en un nivel integral cuáles son sus necesidades para luego traducirlas en los famosos CTQs. Y si hablamos en particular de una variable crítica para la universidad como el tiempo, hay una herramienta que juega un papel importante en este proceso, y es la herramienta del breakpoint. Cuando a un alumno le prometemos un trámite entre 7 y 14 días, por ejemplo, si el trámite se ejecuta en menos de 7, lo que tenemos es una zona en la cual está expuesta la universidad, que es el que promete. Cuando estamos de mayor a 14, estamos en una zona en donde el cliente evidentemente está insatisfecho. Pero cuando estamos entre 7 y 14, estamos entre una zona de indiferencia. Por lo tanto, marcar estos puntos que te dan la zona en la cual se expone el que promete y la zona en la cual se afecta el que recibe la promesa, te ayudan a poder cuantificar en qué porcentaje de las veces entregas productos fuera de la máxima especificación del cliente. Y esto es un reflejo de tu incapacidad como proceso para cumplir los requerimientos del cliente. Por lo tanto, en este momento lo que tenemos que pensar es en cómo conjugar las especificaciones del cliente a través de las necesidades levantadas. Y es ahí que llegamos a los famosos CTQs. El concepto de CTQ significa Critical to Quality. Y eso es algo tan simple como esto. Para el cliente, ¿qué variables son críticas de calidad? Cuando el cliente habla de calidad, ¿a qué se refiere? Expresado en variables.
Y cuando hablamos de CTQs, hablamos de tres grandes CTQs. Los CTC, o Critical to Cost, variables críticas de costo. Los CTT, o Critical to Time, son variables críticas de tiempo. O los CTD, que son Critical to Delivery, o variables críticas de entrega de productos, tiempos. Por lo tanto, tenemos que manejar esos tres y darnos cuenta en los CTQs cuál va a tocar. Como ejemplo, si el alumno pide que me reembolsen en el tiempo pactado lo que invertí en un programa, es su necesidad, hablamos como CTQ de una especificación. Él quiere un reembolso prometido en menor o igual a 48 horas. El indicador que va a medir esto va a ser el tiempo, la especificación menor o igual a 48, y el Y que representa el CTQ va a ser el porcentaje de cumplimiento de esta especificación. Porcentaje de solicitudes de reembolso que fueron efectuadas en el tiempo pactado. Esta es la forma de llevar a cabo la traducción de CTQs en variables. Llevarla a un porcentaje de cumplimiento, que de manera relativa es una cosa muy interesante para poder analizar. Por lo tanto, el primer paso es identificar el cliente o los segmentos de clientes, porque cada cliente y cada segmento de cliente tiene un CTQ distinto. Una vez que identifiquemos al segmento de cliente, pasamos a identificar sus necesidades. Las traducimos en CTQs y en variables Y, para luego categorizarlas, clasificarlas y poder priorizar. Y la única persona que puede priorizar esos CTQs es el mismo cliente, no nosotros. Así que vamos a tener nuestras categorías CTQs, nuestros CTQs, nuestros Y, priorizados por relevancia para el cliente, y vamos a evaluar su desempeño hoy, llamado el baseline o la foto actual, y el target o la meta, que es básicamente hacia dónde debe caminar este indicador. Una vez que tengamos los CTQs ordenados por prioridad, valor actual y valor meta, validamos con el cliente nuevamente para poder comprender si realmente con esta foto el cliente se encuentra tranquilo de que el proyecto va a ir a buen futuro. Si logramos pasar del baseline al target en los indicadores CTQs, simplemente estamos atacando directamente a la vena en la satisfacción del cliente. Y esa es la importancia del reglamento de la voz del cliente.